En nombre del decano, que desgraciadamente no puede acompañarnos porque se encuentra un poco lesionado, es para mí poder decir en su nombre y en nombre de la facultad, bienvenidas, bienvenidos de nuevo, y que podamos disfrutar de este aprendizaje y esta experiencia compartida. Voy a presentar a... o que mejor se presente, Valle, Buenas tardes a todas y todos. Soy Valle, alumna de Trabajo Social de esta facultad y organizadora de estas jornadas. Quería agradecer en especial a Juan de Dios y a las autoridades que nos honran con su presencia en esta inauguración. Estamos muy orgullosas de teneros hoy en esta facultad para dar comienzo a estas jornadas de conocimiento y visualización de la etnia gitana. Agora Face, nuestra semana cultural, es el lugar idóneo para ampliar estos conocimientos y nuestra formación. Y estas jornadas son perfectas para ello. Esperamos que sean muy fructíferas y enriquecedoras para todos sus participantes. Muchas gracias. Entonces, no sé qué puedo decir de una persona de la talla y relevancia de Juan de Dios cuando lo es todo en el mundo de la cultura gitana. Y quién mejor que Jesús, quien pueda decirnos brevemente una semblanza de su trayectoria y la aportación que hace a la comunidad internacional. Bueno, buenas tardes. No pensaba hablar porque no fui a la mesa, no me corresponde, pero primero para mí es un motivo de orgullo que hoy en esta facultad, además de Juan de Dios Ramírez Heredia, tenemos la presencia de, yo creo que por primera vez en esta casa, de 3 mujeres gitanas de peso, con carrera, y creo que ahí viene, a mí me parece, pues, esa revolución que está iniciando el pueblo gitano. No solo Valle, que es la primera mujer claustral en la Universidad de Valladolid, es un orgullo. María, enfermera, también otro orgullo. Alba, educadora social. Estoy viendo a Juan, trabajador social. Casi dentro de poco, no lo sé, pero me da que a lo mejor la minoría vamos a acabar siendo los payos. Entonces, es una enorme satisfacción. Bueno, perdón, José, Fausti, no sé, si nos ponemos a contar, resulta que a lo mejor estamos ya casi 50-50, con lo cual, bueno, pues aquellos que estamos trabajando juntos con la comunidad gitana, esa es la red. Pero bueno, quiero presentaros porque para mí, mi querido hermano Juan de Dios, es uno de los padres de nuestra Constitución. Fue el primer diputado gitano, eurodiputado también, el primer español que habló en el Parlamento Europeo. Son célebres sus peleas verbales con Le Pen y con tanta gente. En la conferencia de Durban, aquella conferencia de Durban, ¿verdad? En Sudáfrica, ¿no? Donde, bueno, pues hasta hiciste amistad, hasta con el propio Fidel Castro, recuerdo, y cómo peleaste... Bueno, no lo vamos a contar. Bueno, tantas y tantas cosas. Es doctor honoris causa, primer gitano en el mundo doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. Nos lo arrebató a la Universidad de Valladolid, pero con orgullo te quiero decir que es su tierra natal, es su lugar de origen. Por lo tanto, gracias Cádiz por haberte nombrado lo que no pudo nombrarte la Universidad de Valladolid. Pero nunca es tarde, ¿verdad, vicerrectora? No. Nunca es tarde. Entonces, a lo mejor en algún momento podemos tener esa satisfacción de contar un doctor honoris causa con tu presencia. Bueno, es periodista, es maestro. Estamos hablando también en la Facultad de Educación y Trabajo Social, un maestro, aquí también lo tenemos, jefe de los servicios, creo, o algo así, de radiotelevisión, de comunicación. Bueno, tantas y tantas cosas. Yo tenía aquí como 2 folios, pero prometo no aburriros, simplemente que disfrutéis de su presencia. Es una maravilla escucharle. Yo algunas veces en mis clases lo suelo poner. La inauguración del Senado. No me digas la inauguración del Senado. No os creáis la mitad de lo que dice porque me quiere mucho. Nada más que disfrutéis de su presencia. De verdad que estoy absolutamente seguro que en la tarde de hoy vamos a aprender bastante con lo que nos ha comentado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Sí? Antes de darle la palabra a nuestro invitado de honor, yo creo que también tenemos que darle una bienvenida muy especial a la facultad, a nuestro querido alcalde, Óscar Puente.
y también a nuestra concejala de Asuntos Sociales y muy especialmente yo creo a Carmen. Antes me refería a ella como una de mis mejores alumnas y no lo digo gratuitamente, es la verdad, Carmen. Y además estamos muy orgullosos porque va a formar parte del nuevo equipo de gobierno seguro de nuestra ciudad. Así que felicidades, Óscar, por esta mujer que tienes en tus listas. Muchas felicidades. Bueno, pues muchas gracias, queridos amigos. Estamos en familia, por eso me he permitido interrumpir a Jesús en algún momento, porque sé que si no le interrumpo, pues todavía estaría diciendo cosas motivadas más por el cariño y por los muchos años que hace que nos conocemos y que trabajamos juntos, comprometidos con una causa tan noble como es la defensa de los derechos humanos, la defensa de las minorías y concretamente la defensa de los derechos, de la historia, de la personalidad del pueblo gitano en el mundo, no solamente aquí, sino también en el mundo. Estamos empeñados desde la Unión Romaní en llevar un concepto, un conocimiento distinto del que se tiene normalmente de la comunidad gitana. Esto me recuerda en los años en que en Bruselas yo participaba en una comisión muy importante a la que me nombró el entonces presidente del gobierno, don Felipe González, con una persona, una mujer, con la que terminé teniendo una amistad entrañable, y que era miembro de la Cámara de los Lores de Inglaterra, del Reino Unido, algo así parecido como a nuestros senadores y senadoras, la Cámara Alta del Reino Unido. Y trabajamos juntos durante algunos años en el análisis de lo que desde la Unión Europea nosotros entendíamos que se debía hacer en una política de atención, de defensa de los derechos de las minorías. Y un día esta señora me dijo algo que me impactó tanto que han pasado los años y sigo pensándolo. Me decía ella: ay, Juan de Dios, usted tiene la suerte de pertenecer a una minoría visible. Y yo acepté aquello que me decía esta señora, le di las gracias y al día siguiente, cuando volvimos a reunirnos, yo le daba vueltas a mi cabeza y le dije: ¿qué me quieres decir con que pertenezco a una minoría visible? Dice: algo muy importante, que a los gitanos se os ve. Hay otras minorías que sufren igual que los gitanos, o más, según cómo, pero no se les ve. Piense en la represión que sufren algunas minorías culturales que no son gitanas, en la persecución que sufren algunas personas por razón del género, por razón de su sexo. Piensa en la represión terrible que llevó durante la Segunda Guerra Mundial a las cámaras de gas a las personas que no sintonizaban con el pensamiento nazi o la preponderancia de la raza. Y nadie sabía lo que eran. Si ellos no lo decían, nadie sabía que pertenecían a esas minorías. Pero a vosotros los gitanos se os ve, da igual que seáis españoles, franceses, rusos, griegos, sois una minoría visible. Y ese es un aspecto muy importante para la defensa de vuestros derechos. Claro, yo le di vueltas a la cabeza y digo: pues lleva razón esta señora. Claro que lleva razón. Y pensé en mi tierra natal, en Andalucía, provincia de Cádiz, donde nací y donde viví hasta los 22 años que me fui a Barcelona. Y en Andalucía, no sé si también aquí en Castilla, pero allí con el deje propio andaluz se dice: ojo, a los gitanos se les conoce hasta por la hechura de andar. Y es verdad, a los gitanos se nos conoce hasta por la forma de andar. Es decir, formamos parte de una minoría, de una comunidad presente en la sociedad mayoritaria, se nos ve, pero Señor, qué desconocidos somos. Se nos ve, pero nadie sabe cómo somos. Son los gitanos, pero ¿quién sabe de la historia del pueblo gitano? ¿Quién sabe del devenir del pueblo gitano a través de los siglos? Y ya no me refiero exclusivamente a la historia, diríamos, didáctica de qué año entraron, cuándo salieron, cuántos componen la comunidad gitana en el mundo, una historia que se puede aprender en los libros más o menos especializados. ¿Quién sabe cómo son los gitanos? ¿Qué se sabe de la cultura gitana?
¿Qué se sabe de la historia íntima del pueblo gitano? ¿Qué justifica que los gitanos todavía existamos en el resto del mundo? Muchas veces pienso, y creo además que en gran medida me asiste la razón, de que los gitanos, los 14 millones de gitanos que vivimos en el mundo, constituimos una minoría no solamente desconocida, sino además una minoría que aporta una serie de valores. Primero, que justifican la permanencia de su existencia y segundo, que son valores que ojalá fueran asimilados como propios por la sociedad mayoritaria en la que nos ha tocado vivir. Los intelectuales, los antropólogos, fundamentalmente antropólogos culturales, se hacen cruces. ¿Cómo es posible? Pero si este pueblo tendría que haber desaparecido ya de la faz de la tierra, ¿pero cómo existen todavía los gitanos? ¿Cómo es posible que existan los gitanos? Si han sido víctimas de persecuciones terribles a lo largo de la historia, desde que salimos de la India, luego les ofreceré, una breve pincelada de nuestra historia primitiva. ¿Cómo es posible? Sobre todo si pensamos en el genocidio gitano que sufrimos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Más de 500.000 de gitanos murieron víctimas del racismo, de la xenofobia, en aquellas terribles cámaras de gas que conocemos por la historia reciente o que hemos visto, gracias a Dios, porque entonces ya existía el cine en los reportajes en blanco y negro que podemos ver en YouTube, en Internet o en películas especializadas. ¿Cómo es posible que este pueblo, concretamente en nuestro país, desde que entramos por los Pirineos en el año 1425, camino de Santiago de Compostela, víctimas de la persecución, del prácticamente casi genocidio cultural, desde la primera pragmática dictada por los Reyes Católicos en Medina del Campo, en 1499, donde se dice todos los gitanos de España tienen que vivir exactamente en 47 municipios que la pragmática relacionaba. Y si alguno escogido, dice la pragmática, fuera de los límites de ese municipio al que le ha tocado vivir, si es un hombre, 200 azotes en la plaza pública. 1499. Si es una mujer, 100 azotes. La segunda vez que sean cogidos, no habiendo cometido un delito ni ninguna falta, sino sencillamente viviendo fuera del término municipal que se les había asignado, a los hombres y a las mujeres, que se les corten las orejas, para que sean un testimonio vivo de que no han cumplido con la ley y con lo que la pragmática dicta. La tercera vez ya os podéis imaginar. Con las mujeres era algo más condescendiente. Decían que se sacaran fuera de los límites de estos nuestros reinos y los hombres fueran condenados a remar en galeras, en las galeras reales, hasta que terminara el tiempo. Déjenme decirle, porque me apetece enormemente decirlo, y que no se enfaden conmigo los estudiantes ni los responsables de la Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, creo que Alcalá, Valladolid y Salamanca se están disputando constantemente cuál de las tres es la más antigua. Pero bueno, quiero decir con ello que cada vez que voy a Alcalá de Henares tengo como un cierto miedo cuando atravieso el umbral de la ciudad y veo la estatua inmensa, solemne, enorme, con su gorro en la cabeza del cardenal Cisneros. Me da miedo de que con el báculo pueda de alguna manera, porque el cardenal Cisneros fue el autor de esta pragmática de la que les estoy hablando. Está documentado históricamente. Claro que los reyes católicos fueron los que la firmaron, pero ellos no fueron realmente ni los autores intelectuales ni los autores materiales de aquella terrible pragmática que sentó además el precedente de muchas más que fueron dictadas por los monarcas españoles. Hubo un intermedio, Carlos III. Carlos III fue el rey. Algunos le llaman el rey gitano, pero cuidado con el rey gitano. Pero la verdad es que hasta Carlos III estaba permitido dar muerte a los gitanos, incluso cuando se acogían a eso que en derecho se acogían a sagrado. Es decir, entraban en una iglesia, se refugiaban en el altar y las autoridades de entonces ya no les detenían, ni mucho menos les agredían. Refugiarse en sagrado. Tiempos de Felipe II ya se permitía dar muerte a los gitanos, incluso aunque estuvieran ante el altar, debajo del crucifijo o de la imagen de Dios. Hasta Carlos III. Carlos III, el hombre quiso ser generoso. Ahí empieza un segundo declive del tratamiento que los gitanos
hemos tenido a lo largo de la historia en nuestro país. Y Carlos III dijo, fijaros qué cosas propias de los tiempos, ¿no? Pero terribles también al mismo tiempo. Con Carlos III ya no se nos mataba, ya no se nos condenaba a vivir en pueblos concretos y específicos, pero sí, dice la pragmática de Carlos III, que los gitanos no son gitanos. Y esta palabra debe desaparecer del lenguaje de España, porque los gitanos han de ser catalogados, decía la pragmática, como castellanos viejos. Son castellanos viejos que viven entre nosotros desde hace mucho tiempo, pero eso sí, no pueden dedicarse a los oficios a los que se dedican, no pueden labrar la tierra, no pueden cuidar a los animales, no pueden hablar su idioma, el romano o el caló, las mujeres no pueden, ni los hombres pueden vestir con sus vestimentas típicas que llevan desde hace tantísimos siglos, desde que entraron en España. Carlos III no nos mataba físicamente, pero sí mataba culturalmente, todo esto sometido además a terribles elementos jurídicos de represión si se faltaba a alguno de estos consentimientos. Bueno, hasta el año 1978, en que tuvimos nuestra Constitución. Hace un momento yo les decía a mis amigos que a veces, cuando tengo dificultades ante un auditorio especialmente adverso, porque no está dispuesto a aceptar que los gitanos somos ciudadanos como los demás, con nuestros fallos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, les digo, entre otras cosas, que se sientan contentos, hombre, de tener una Constitución como la nuestra, que además, para satisfacción personalmente mía, es el principal honor que he podido recibir en mi vida, lleva mi firma. Contribuí a la realización de la... Por cierto, espero que no caigas tú en esa tentación, mi querido Jesús. Algunos amigos míos, de los que me quieren mucho, me dicen, chicos, yo es que cuando leo la Constitución hay algún artículo que digo, este lo ha redactado Juan de Dios, porque conocen mi manera de escribir o mi manera de expresarme, ¿no? Y yo debo decir, en honor de la verdad, que no es verdad. No hay ningún artículo de la Constitución española que esté literalmente dictado por mí, pero hay muchos que sí llevan mi influencia y que sí llevan mi aportación, porque durante la época en la que la estuvimos elaborando, evidentemente algo de eso. Ay, Dios mío, pero si está aquí el tío Jani. Pero bueno, pero qué satisfacción verte aquí. Bueno. Estamos ante la figura más ilustre de los gitanos de Castilla. Aquí tenemos a una persona, bueno, para mí es mi maestro, al que quiero, al que respeto y al que estoy seguro de que si digo algo que no está de acuerdo con la ley gitana o con lo que siempre hemos dicho y defendido, me cogerá fuera y me dirá, sobrino, eso no es así. Por tanto, para mí, hablar delante del tío Jani es un sentimiento de respeto que desde aquí quiero hacer público, con la alegría de verte sentado aquí junto a nosotros. Queridos amigos, hago todo este preámbulo para decir seguidamente, y este es el primer pensamiento que me gustaría dejar hoy, en esta pretendida conferencia, agradezco mucho a los organizadores que le hayan puesto un título tan fácil como Aspectos sociológicos de la comunidad gitana, con lo cual me da un margen enorme para decir lo que quiera. Pero pienso realmente que estas 3 o 4 ideas que pretendo transmitiros en esta intervención van en la línea de lo que voy a decir seguidamente y que acabo de esbozar. Dicen, y además lo he visto escrito en muchos sitios, especialmente en el ámbito de la antropología cultural, más que la antropología física, que no comprenden cómo los gitanos todavía existimos, cómo no hemos desaparecido ya, después de todo lo que brevísimamente os acabo de enunciar. Y dicen además algo que cuando lo oí la primera vez me impactó, y que cuanto más pienso en ello, más razón les doy a los que sostienen esta tesis. Los gitanos existen, y existen además contra todo pronóstico. Y desde el ámbito intelectual y universitario dicen quienes defienden esta teoría que la civilización moderna, lo que es la democracia y el derecho, lo que conforma una sociedad civilizada como la nuestra, tiene un padre y una madre, que se llama Grecia y Roma. Grecia y Roma han sido los inspiradores de la realidad social en la que nos estamos moviendo. En Grecia aprendimos a ser demócratas. En Grecia aprendimos los fundamentos de lo que debe ser una vida en el respeto mutuo y en el acatamiento a las leyes. Y en Roma
Aprendimos el derecho para no matarnos unos contra otros y que cada uno fuera capaz, de acuerdo con unos códigos establecidos, de defender aquello que le pertenece frente a otros que también creen tener los mismos derechos con respecto a eso que se está dilucidando. Y dicen estos estudiosos e investigadores, demonios, pero son pueblos importantísimos en la historia de la humanidad y han desaparecido, ya no existe. No existe el pueblo griego, no existe el pueblo romano. No existe el pueblo griego y el pueblo romano definido por los parámetros históricos en que se produce la creación de la democracia o la instauración del derecho. Claro que hay griegos, claro que hay romanos, no tienen nada que ver con los anteriores. Ellos son los herederos directos de unas corrientes de filosofía, del derecho, del humanismo que han impregnado la constitución de los pueblos modernos. Y añaden a continuación, pues no entendemos cómo estos pueblos tan importantes y tan valiosos desaparecieron y los gitanos no. Pero si los gitanos tendrían que haber desaparecido hace ya muchos siglos, ¿cómo es posible? 14 millones de gitanos. En España llegamos en el año 1425. Han pasado ya casi 500 y picos de años desde que el rey Alfonso V el Magnánimo en la corte de Alagón dio permiso a un tal Tomás, dice el texto precioso del primer documento demostrativo de la llegada de los gitanos a la península, el rey Alfonso V el Magnánimo da permiso a un tal Tomás, conde de Egipto Menor, que iba en peregrinación a Santiago de Compostela. Por cierto, que aquellos gitanos no eran gitanos pobres, porque el mismo documento dice que el conde Tomás venía acompañado de mucha servidumbre, caballos, animales de carga y servidores, no sé cuántos vendrían, el documento no lo dice, pero imaginaros que vendría a lo mejor 100, 200 con el conde Tomás, que iban en peregrinación a Santiago de Compostela y el rey les extiende un salvoconducto. No hay otro documento más antiguo que este, Es el primer documento histórico demostrativo de la llegada de los gitanos a la península, 12 de enero de 1425. Y el rey manda, por cierto, está redactado en catalán antiguo, el rey manda a los justicias, veguer, sosveguer, a las autoridades de entonces que les facilitaran el tránsito hacia Santiago de Compostela, donde iban a purgar sus pecados o a vivir. El caso es que ese es el mayor testimonio que tenemos desde entonces. Y aquí estamos, seguimos estando. No lo entienden los intelectuales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este pueblo todavía subsista a pesar de todas las persecuciones e ignominias que ha venido sufriendo hasta ahora? Pero hay algo más. Hay un elemento que, sobre todo vosotros jóvenes que algún día o ya queréis trabajar con nuestro pueblo, queréis ser agentes dinamizadores de la cultura gitana, queréis prestarnos vuestra atención una vez que estéis suficientemente formados para que efectivamente podamos hacer valer los derechos que en justicia nos corresponden. Hay algo que ya maravilla mucho más a los intelectuales, a los investigadores y a mí mismo, como persona que se me funden los cables cuando pienso también como ellos que cómo es posible que todavía estemos sobre la faz de la Tierra. 1977. Se producen las primeras elecciones democráticas en este país. Yo era un joven, fui uno de los diputados más jóvenes del Congreso, tenía 33 años, tenía inquietudes, como es natural, inquietudes por la defensa de los derechos de mi pueblo, inquietudes porque además había padecido en mi propia carne la injusticia de la época que a los niños de entonces nos había tocado vivir. No me avergüenza decir que no he tenido que aprender en los libros lo que es la miseria, el hambre, la necesidad. A mis hermanos no les gusta que yo lo diga. Dicen, y hombre, ¿por qué dices esas cosas? Me dicen en mi tierra, en Puerto Real, y digo, porque es verdad. Porque nadie me tiene que recordar que he ido muchos años descalcito, con el culo al aire, pidiendo limosnas por las calles de mi pueblo. Ay, pero esas cosas no se dicen, dicen mis hermanos, que ya viven en otra época, que son menores que yo. Es necesario decirlo, hay que decirlo.
hay que tenerlo en cuenta para que la defensa de tus derechos estén fundamentadas en el testimonio personal. Es algo que no está aprendido en los libros. Es algo que transmite un sentimiento, una capacidad de lucha. ¿Cuántas veces a lo largo de mi vida parlamentaria he estado sentado en mi escaño y he visto al gobierno que está a 1,5 metros de mi silla? El presidente del gobierno, los ministros. Y me he dicho desde el principio, desde 1977, en que tuve el inmenso honor de haber sido elegido diputado por Barcelona en aquella primera legislatura, y me decía a mí mismo, Juan de Dios, qué lejos has llegado, ¿no? Ese es el poder. Y está a 1,5 metros de ti. Te levantas de tu escaño y le dices al ministro, al presidente del gobierno, lo que quieras decirle. Te invitan a café y tú vas a tomar café con ellos al bar de las Cortes. Joder. 1977. Tenéis que hacer un esfuerzo para situaros conmigo en la época a la que me estoy refiriendo. Pero siempre, al menos así lo he intentado, y ahora ya soy muy viejo para cambiar de opinión, siempre he dicho, quiera Dios que nunca olvide mis orígenes. Porque es la única manera que puedo justificar el estar sentado en este escaño. Pensar en el hambre, en la miseria, en la necesidad, a todos esos a los cuales alguien tiene que defender y alguien tiene que prestarles la voz y alguien tiene que decir lo que les pasa para que en la medida de lo posible se arbitren los remedios necesarios. Y me decía a mí mismo, que no se me olvide, Señor, que la cercanía del poder no haga de alguna manera olvidarte de lo que eres y del esfuerzo que tienes que seguir realizando. Eso es lo que justifica que hoy esté aquí, porque ya soy muy mayor, podía estar en mi casa con mis hijos, pero continuaré intentando llevar, especialmente a quienes ya tienen una vocación de trabajar con nosotros, esa inquietud y esas ganas de saber más sobre nuestra historia y sobre nuestra realidad personal y colectiva. Pues un día, queridos amigos, estaba sentado en mi escaño y se me acerca un amigo, diputado por Sevilla, llamado Eugenio Alés. Principios, Las elecciones fueron en junio del 77 y esto él me lo dijo en octubre o en noviembre, o sea, hacía 3 meses que estábamos sentados allí todavía en los asientos calientes de los procuradores franquistas. Y se me acerca Eugenio Alés y me dice, oye, Juan de Dios, ¿sabes que los jesuitas acaban de publicar un estudio sobre los gitanos de España? El libro blanco de los gitanos de... Digo, pues no lo sé. Dice, pues ve a cualquier librería que lo puedes encontrar. Y efectivamente fui a una librería y me compré. Bueno, los jesuitas, todos sabéis lo que son los jesuitas. Los jesuitas son unos frailes que saben mucho, son muy listos, muy inteligentes. O sea, es una comunidad religiosa que ha dado cabezas muy importantes en el mundo de la investigación, de la sociología, hasta en el mundo de la tecnología. Bueno, por algo los papas han hecho siempre a los jesuitas su ejército protector, que ha sido el que ha velado siempre por la integridad del Santo Padre, cuando el Santo Padre además era jefe de Estado de muchos países en el mundo. Estos jesuitas, a los que yo admiro profundamente en este ámbito de la investigación, habían publicado el libro blanco sobre los gitanos españoles. Fui a comprarlo, empecé a devorarlo. Digo, no puede ser. Decían cosas muy importantes, pero yo quiero centrar mi atención en una, que está al hilo de lo que vengo desarrollando. El índice de analfabetismo del pueblo gitano español en 1977 era del 80%. 80%. Y añadía más el estudio. Y el 20% restante son los que en términos pedagógicos se llaman alfabetos. Es decir, ciudadanos que justito lo que saben es firmar y leer con una cierta dificultad. Es decir, en 1977, queridos amigos, estábamos ante una comunidad analfabeta en su total, un pueblo que no sabía leer ni escribir. ¿Cómo puede ser?
Me remito a los antropólogos culturales que decían, pero ¿cómo existe este pueblo que ha sido incapaz de transmitir su historia, de escribir una palabra de sus orígenes, de plasmar qué es lo que pensaban, lo que hacían desde el año 1425, desde que el siglo IX o X salimos de la India? ¿Cómo es posible? Y yo decía, no puede ser, tanto analfabetismo, es imposible. Coño, que es imposible. Empecé por mirar a mi propia familia. Coño, pues a lo mejor es verdad, porque en mi familia nadie sabe leer ni escribir, ni mis padres, ni mis abuelos, ni mis tíos, ni mis primos, una familia tan grande, tan enorme como es la mía en Chiclana, en el puerto de Santa María y sobre todo en Jerez de la Frontera, con una en gran parte de la gitanería andaluza. Nadie sabía leer ni escribir. Inmediatamente, claro, en mis contactos que ya empezaban a ser importantes en toda España, 1977, en Valladolid nadie sabía leer ni escribir, ni en Galicia, ni en Cataluña, ni en ningún sitio. O sea, un pueblo profundamente analfabeto. Hay que quitarse el sombrero. Que un pueblo con esas características haya mantenido su historia, haya mantenido su temperamento, haya mantenido su manera, sus leyes internas, es algo realmente que maravilla al estudioso y que a nosotros nos hace sentirnos profundamente orgullosos. Déjenme que les dé una pinceladita más sobre esto que estoy diciendo. Me gusta, de alguna forma, las teorías que expongo, fundamentarlas con algún ejemplo práctico. La teoría puede ser discutible. El ejemplo es un dato de contrastación fácil. Hablamos en romano. Romano es la lengua de los gitanos, que en España se llama caló. Intentaré ser muy breve, pero como casi todos pertenecéis a la Facultad de Educación, tampoco os viene de más saber un poquito esta pequeña pincelada de carácter lingüístico funcional. La lengua que hablamos los gitanos es una lengua que tiene su origen en el sánscrito, que es una lengua que tiene una aportación enorme del hindú, puesto que es una lengua que en la India fue fundamentalmente donde encontró sus mayores capacidades de expansión e incluso de mantenimiento. Pero cuando el emperador del Mogol, a raíz del siglo IX, siglo X, invade la India y decreta la esclavitud de todos los ciudadanos que vivían especialmente en la región del Punjab. Perdonadme esta tontería que os estoy diciendo, que puede parecer que es una autosuficiencia, no tiene gran mérito, es que lo he estudiado mucho, y por lo tanto os estoy hablando, transmitiéndoos el conocimiento de a lo que le he dedicado muchos años de mi vida. Cuando se decreta esta esclavitud, entonces los gitanos que no quieren ser esclavos se van y inician su éxodo hacia Occidente. No me puedo evitar, Jesús, de hacer un pequeñito paréntesis porque es algo que es simpático. Yo siempre me he dicho, coño, ¿por qué no hay gitanos chinos? ¿Por qué no hay gitanos japoneses? Bueno, todos los gitanos son de esta parte de aquí. Me gustaría ver algún gitano con los ojitos así puestos. Pues no hay. Y en uno de mis viajes a la India, en la Universidad de Patiala, que está un poquito más, diríamos, hacia la derecha de lo que es el Punjab. Situaros, el Punjab es una región inmensa, más grande que España, que está en el norte de la India y encima está el Nepal. Y por encima del Nepal la cordillera, enorme, ¿no? Claro, entonces, tú sabes. Entonces, claro, pues uno de mis viajes a la India fui a esta universidad, hablé con un catedrático de allí y les puse mi pregunta y le digo, mire señor, a mí lo que me maravilla es que no haya gitanos chinos o gitanos japoneses cuando empieza la emigración de los gitanos tras declararse la esclavitud por parte del emperador del Mogol. Y el hombre se me queda mirando y dice, pero por favor, señor Ramírez, ¿cómo quiere usted que haya gitanos en Japón ni en la China? Es que se olvida usted que ahí detrás está el Himalaya. Empiezan la emigración y la empiezan cuesta abajo, coño. No se van a ir cuesta arriba para atravesar el Himalaya. Una cosa tan elemental, hay que pensarla, ¿no? Hay que pensarla y esa es la razón por la que llegamos. El caso es, me estoy liando demasiado. Bueno, en realidad, queridos amigos, voy a terminar y en el momento en que os vea moveros un poquito, ya sé que tengo que acabar. Creo que Dios nuestro Señor, cuando repartió las gracias, a mí me dio algunas y otras no me las dio. Y entonces intento hacer un análisis de qué virtudes tengo y cuáles no. Y sé que una de las que no tengo es la capacidad de síntesis.
Y claro, y eso, quiera que no, pues provoca que en ocasiones me convierto en un tío demasiado rollo. Pero bueno, espero que eso sí, estoy siguiendo el hilo, ¿eh? Todo está debidamente concatenado. El caso es, porque voy a hablar de la lengua gitana, el caso es que los gitanos salen de la India, salen con su idioma, y su idioma se enriquece en los 400 y pico de años que tardamos desde la India hasta Europa, con todas las aportaciones lingüísticas de Pakistán, de Irán, de Afganistán, hasta llegar a Turquía. Por cierto, esto sí que no lo sabéis. ¿Por qué los gitanos nos llamamos gitanos? Porque vienen de Egipto. Claro, gitanos de Egipto. Pues no es verdad. Los gitanos no venimos de Egipto, ni nunca ningún gitano atravesó la cordillera o el límite del norte de África, como sostienen algunos, no quiero calificarlos, y dicen, bueno, los gitanos entraron por Andalucía, hombre, atravesaron el estrecho de Gibraltar, llegaron a Andalucía, hicieron el flamenco. Los gitanos entraron por el norte, entraron por los Pirineos, y llegaron a Andalucía en el año 1462, donde no os quiero cansar con datos, los que hay testimonios de cuando llegaron a Andalucía. Lo cierto es que a lo largo de, no me voy de la lengua, a lo largo de todo ese periodo, los gitanos van incorporando palabras de todos estos sitios, y es lo que constituye el idioma gitano, el romano, hasta que llegamos a Grecia. Siguiente dato importante, tenerlo en la mente para los que luego quieran seguir investigando al respecto. Cuando yo era jovencito, y supongo que a ustedes también, nos enseñaron que la historia empieza... ¿Cuándo empieza la historia? La historia empieza con la escritura, ¿no? Antes de la escritura es la prehistoria. Hasta que no aparece la escritura, es la prehistoria. Edad del hierro, la de los metales, edad del bronce, todo lo que queremos. Pero la historia empieza con la escritura. Bueno, mutatis mutandi, vamos a aplicarle esto a los gitanos. ¿Cuándo empieza la historia de los gitanos? Pues mire usted, la primera vez que aparece el término gitano o se habla de nosotros en un documento escrito, no en la elucubración de alguien que habla muchas veces sin conocimiento de lo que dice. El primer testimonio de la presencia de los gitanos en Europa está en la isla de Corfú, en Grecia, 1302. Allí hay un precioso documento, he tenido el gusto de verlo, no tocarlo, pero sí verlo, un documento en el que se demuestra la llegada de los gitanos a la isla, donde conformaron una baronía de los gitanos, 1302. Desde el siglo X hasta 1302, vamos a llamarle la prehistoria de los gitanos. Se nos ve, porque los documentos que existen se nos describe, no dice que seamos nosotros, pero la descripción que se hace de ese grupo numerosísimo que empieza el éxodo desde la India hacia Occidente, se ve que somos nosotros, pero no se nos nombra. Se nos nombra a partir de 1302. Queridos amigos, todos sois universitarios y por lo tanto estudiéis lo que estudiéis, siempre debéis tener un cierto afán por la investigación. Bueno, pues desde 1302 hasta aquí la historia de los gitanos es clarísima, ya no hay ningún problema. Los investigadores han ido a los ayuntamientos, a los conventos, a las diputaciones, a todos los sitios donde pudiera haber alguna referencia escrita de la presencia de los gitanos, y eso está ahí. Nuestra historia desde 1302 hasta aquí es perfectamente descriptible. ¿Pero qué pasa con el idioma? ¿Qué pasa con el idioma? Un pueblo analfabeto. En 1977 el dato español era de un pueblo analfabeto que es trasladable al resto de los gitanos del mundo. Somos 14 millones de gitanos en el mundo en estos momentos aproximadamente. 4 millones en América, 10 millones en Europa. Los 4 millones de América, 2 en América del Sur, 2 entre los Estados Unidos y Canadá. Los otros 10 millones que estamos en Europa, aproximadamente 8 millones en la Europa comunitaria, 2 millones en el otro límite de Europa que ya se pierde fundamentalmente en Rusia. ¿Qué ha pasado, por lo tanto, con la realidad de este pueblo en relación concreta, con un aspecto muy importante de su cultura como es el idioma? Mire, el mejor ejemplo que os puedo ofrecer es el siguiente. Mi pobre madre, Dios la tenga en su gloria, murió ya hace 50 años, yo era muy jovencito. Tenía 19 años, era una gitana preciosa, tenía 2 ojos verdes que eran 2 esmeraldas. Murió, terrible cáncer, en aquella época se la llevó de este mundo.
Pero si mi madre hubiera estado viva hace años, o estuviera viva ahora, sería una ancianita, imaginaros, ¿no? Y yo me hubiera acercado a ella y le hubiera dicho a esta pobre gitana analfabeta de Puerto Real, provincia de Cádiz, le hubiera dicho, mamá, quisiera que me dijeras de los pronombres personales el dativo y el acusativo de la primera persona de los pronombres. Pobre gitana me habría mirado, mi hijo se ha vuelto loco. ¿Qué cosas dices? Pero ¿cómo es posible? Lo importante es que ella sabía hacerlo. Tío Jani sabía decir tusa, sabía decir mansa, para poder aplicar las preposiciones de las declinaciones. A la pobre gitana se le hubiera dicho, mira mamá, como en latín, la lengua gitana depende de cómo la declines. Hay nominativo, genitivo, acusativo, dativo, vocativo, bla, bla, bla. Se habría vuelto loca, no diría, pero ¿qué está diciendo? Pero ya lo sabía hacer. ¡Qué milagro, tío Jani, qué milagro! 1000 años después de salir de la India, aún había en Puerto Real una gitana que sabía decir tuques y mans. Una gitana que sabía decir, perdonadme, un segundo nada más, que yo hablo con mi tío Jani, hablo en caló y él me va a entender, pero vosotros no. Si yo hablo con él y le digo, chaborró, se alelan los busnos que sin elan a copa, sin elan buterbaró. Las bustías que penamos a copa, no habéis entendido nada. Él sí me ha entendido, y los gitanos que están presentes también. ¿Cómo es posible que este pueblo haya sido capaz de mantener inculto y analfabeto un sistema cultural como ese? Bueno, le he dicho al tío Jani, ¿ha visto usted qué contentos estamos? ¿Cuántas personalidades importantes están aquí escuchando lo que hoy estamos diciendo? Eso es lo que le he dicho al tío Jani. Y él hacía así con la cabeza, claro que sí, que lo entendía perfectamente. El mantenimiento de esa cultura, de esa personalidad colectiva, es lo que nos da fuerza a los gitanos y que, estoy terminando, y que justifica en gran medida lo que pretende el título de esta conferencia. Querido alcalde, qué contento estoy de que estés aquí, de verdad, porque, bueno, sé lo que tú significas, no descubro nada nuevo, si digo que soy socialista, todo el mundo lo sabe, o sea, tampoco tengo por qué ocultarlo, ¿no? Pero el verle a él aquí con nosotros, por Dios, que te veo por televisión tantas veces como portavoz de nuestro partido, eso para mí es importante. Respeto a todo el mundo, ¿eh? Creo que en democracia todo el mundo no solamente tiene derecho a vivir, a subsistir, a defender sus ideas, mientras que no se haga uso de la violencia. Quiero decir, en un sistema de pensamiento como el nuestro está claramente demostrado. Por eso, entre otras cosas, con perdón, ni somos conservadores ni somos comunistas. Es decir, es una manera de ver y de entender el modelo de sociedad en el que creemos. Bueno, pues que entonces que el máximo representante de este haya tenido el honor de venir aquí, yo no sé si ponerme de pie y saludarte militarmente casi. Muchas gracias por estar con nosotros y esta referencia la estoy haciendo con todo cariño y con toda la intencionalidad para facilitarte que te levantes y te vayas si quieres. Quiero decir, porque... Sí, pues termino. Quiero facilitar, es el alcalde. O sea, demasiado que ha venido a estar aquí un ratito con nosotros y que, bueno, las múltiples obligaciones, estamos en la capital de Castilla. Ojo. Queridos amigos, os decía esto porque realmente para nosotros la defensa de nuestra identidad cultural es lo que puede justificar, de alguna forma, la subsistencia, la pervivencia de una comunidad como la nuestra, que poco a poco va despegando. En 1900 sois alumnos de la Facultad de Educación y esto que os voy a decir a continuación es muy importante porque forma parte de mi testimonio personal. Casi todo lo que digo siempre lo sustento en lo que yo he aprendido o en lo que yo he sido. Cuando aquel amigo mío de Sevilla me da aquel estudio, pensé, Juan de Dios, ¿qué haces? Vamos a crear una cosa muy importante, las escuelas puente. Por cierto, qué apellido más bonito. Las escuelas puente. Dios mío, cómo me atacaron en aquella época una cierta progresía de entonces que decían, bueno, es que tenéis que hacer un esfuerzo los jóvenes. Estoy hablando de 1978, 77, 78.
Juan de Dios es el principal culpable porque él está preconizando escuelas puente para los niños gitanos. No, eso no. No le hagáis caso a lo que dice Juan de Dios. Los niños gitanos, decían aquellos activistas, seguramente llevados de la mejor buena voluntad, pero profundos ignorantes, decían, los niños gitanos tienen que ir a las mismas escuelas que van los niños payos. No tienen por qué ir a escuelas solo para gitanos, tienen que ir a las mismas escuelas donde van el resto de la ciudadanía. Por lo tanto, no hagáis caso a lo que Juan de Dios dice, a lo que pide en el Parlamento, a la presión a la que está sometiendo a los ministros para crear escuelas puentes. Yo me desgastaba en decirles, por favor, no seáis ignorantes. Yo he estudiado pedagogía, igual que vosotros, y estoy convencido de que el factor que más enriquece a las personas es la convivencia. ¿Cómo voy a ser tan burro, tan absurdo, que voy ahora a querer escuelas de primera enseñanza para los niños gitanos, porque solo gitanos? Porque si pido esto, en mi locura, pues puedo llegar pasado mañana a pedir institutos solo para gitanos. ¿Y por qué no universidades solo para los gitanos? El mundo no va por ahí. Quiero escuelas puente para los gitanos, porque es la única arma que se me ocurre para poder luchar contra esta lacra tremenda que representa un 80% de analfabetismo total y un 100% de analfabetismo funcional. ¿En qué consistían? Consistían en que aquí en Valladolid, aquí también las hicimos y en muchos sitios de España, convencíamos a los gitanos y a los no gitanos que nos querían y que nos ayudaban entonces desde las cáritas diocesanas de entonces, que desarrollaron un gran papel que nunca agradeceremos lo suficiente, nos ayudaron en los núcleos de barracas donde vivía la mayoría de nuestra gente pobre a montar una escuela. ¿Y cómo montábamos esa escuela? Con 4 chapas, una uralita, y nos íbamos a la escuela de los frailes de al lado y les decíamos, pues, ¿no le sobrarán a usted unos pupitres? Regálanoslo. Y a otro colegio de la gente más o menos bien asentada de Valladolid, le digo, ¿y una pizarra? ¿No le sobrará una pizarra? Y nuestras escuelas puente por toda España eran unas escuelas que eran, bueno, un colorido abigarrado y todas hechas en sitios con las manos gitanas y de nuestros amigos y colaboradores que montaban las escuelas allí donde nosotros creíamos que se tenía que montar, porque esos adultos y esos niños, hagan un esfuerzo conmigo, no iban a ir a la escuela del pueblo que está al lado, por 2 razones. Primero, seguramente no iban a ser admitidos, porque en 1977, ya último año del franquismo, créanme, no todos los niños españoles tenían una plaza garantizada en el sistema escolar. Prácticamente casi todos, pero no todos, o sea, no sobraban sitios. Por lo tanto, los gitanos eran los últimos que teníamos posibilidad de poder acceder a la escuela. Y en segundo lugar, los propios gitanitos, aunque tuvieran posibilidad, no querían ir. ¿Cómo van a ir a una escuela donde no iban a ser atendidos, donde se iban a sentir bichos raros y esclavizados? No había costumbre, por supuesto, no había costumbre de sus padres. Había que llevar la escuela al núcleo, donde están las barracas. Y lo logramos. Desde aquí quiero rendir tributo al presidente del gobierno de entonces, don Adolfo Suárez, que lo entendió, y a don Felipe González, que vino luego, y que por supuesto lo entendió perfectamente. En realidad, quiero decir que todos los presidentes de gobierno que hemos tenido en España, incluidos los de la derecha, han sido, no digamos generosos, pero han sido atentos con este quehacer nuestro de potenciar la cultura en el ámbito de la educación de la comunidad gitana. Eso es rendir culto a la verdad. Una vez que tuvimos una red de escuelas puente esparcidas por toda España, mi labor fue convencer al ministro de Educación de entonces, porque yo me iba, le perseguía por los pasillos de las Cortes diciéndoles, por favor, ministro, o te formo un escándalo aquí mismo, hay que buscar dinero para pagar a los profesores. Nosotros podíamos hacer la escuela con nuestros compañeros, con nuestros voluntarios, con la gente, no tenemos dinero para pagar el sueldo del maestro. Y conseguimos desde entonces, y se sigue manteniendo, que el gobierno pagara el sueldo de los maestros. Un monumento habría que hacer a las maestras y a los maestros de las escuelas puente, que iban cada día a esas escuelas instaladas
como aquí en Valladolid, en los suburbios donde vivía la mayoría de los gitanos, a mancharse sus zapatitos limpitos del barro y del fango de aquellos sitios, porque ellos iban allí con vocación a enseñar a aquellos niños gitanos las primeras letras. Las escuelas puentes duraron unos 8 años. Gracias a Dios, a los 8 años ya no eran necesarias, eran 8 años de trabajo muy intenso y ya los niños poquito a poco pudieron empezar a ir. Costó mucho trabajo, ¿eh? Bajar del 80% al 75%, aquello fue, lo sabe Dios, una ayuda absolutamente mortal. Dicen los pedagogos que entienden de estas cosas que para luchar contra una lacra tan tremenda como es el analfabetismo hacen falta 2 cosas, dinero y tiempo. Dinero hemos tenido, no mucho, pero hemos tenido el suficiente para poder mantener estas instituciones educativas. El tiempo no lo podemos comprar. Y dicen los estudiosos que hacen falta como mínimo 3 generaciones. Sabéis que en sociología una generación son 15 años. Bueno, ya llevamos 40 años de democracia, por lo tanto estamos ya en la 3ª generación, ya en la cuesta que va hacia abajo. Si me lo preguntáis, el índice de analfabetismo hoy de la comunidad gitana española debe estar rozando el 10%, que es mucho. Coño, pero es el 10%, no es el 80% o el 100% que había hace 40 años. Ese es un trabajo, queridos amigos, del que nos podemos sentir satisfechos los gitanos españoles. Hoy, niñas como esta joven que nos acompañará en las próximas elecciones, si Dios quiere, universitaria también, hoy día, en España vivimos aproximadamente unos 750.000 gitanos y gitanas. Somos un pueblo con una imaginación que a veces leo de algunos líderes gitanos que dicen somos 1 millón. Alguno dice somos 1,5 millones. Alguien dirá algún día somos 2 millones de gitanos. Pues claro, hay que hablar con un poquito de rigor, porque es que si no al final la gente no nos creerá. Es que a alguno le parece que 750.000 gitanos son pocos, os garantizo que son muchos, ¿eh? Uno detrás de otro se le puede dar la vuelta a España muchas veces. Bueno, pues en una población de 750.000 gitanos, mis datos, y son datos mínimamente contrastados, a mí no me gusta decir cosas que no se adecúan a la realidad, la población gitana, joven como tú, universitaria, de los que ya han terminado la carrera, de mis 6 hijos, tengo uno que es abogado, el otro es arquitecto, tengo 5 chicos y una chica, y mi niña es médico, es decir, gitanos que partiendo de la ignorancia más absoluta al día de hoy, calculamos que entre los que están en la universidad más los que ya han terminado sus estudios, estamos entre los 550 y 600 personas aproximadamente. Para una población de 750.000 son pocos, son pocos, este número se tiene que incrementar mucho más, pero bueno, yo os ofrezco datos para que os estimuléis, para que penséis que en vuestro próximo trabajo, espero pronto, en el campo de la práctica de cada día, sepáis que es un esfuerzo que puede rendir resultado. Bueno, yo tengo aquí mi conferencia extractada en 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas y llevo 3. Me quedan otras 3, pero las dejo. Las dejo sobre todo porque creo que es importante lo que va a pasar a continuación. Y es que me preguntéis lo que queráis y si yo sé la respuesta os la doy. Y si no, os diré dónde la podéis conseguir. Y si no, diréis que sois tan exigentes, que preguntáis cosas que no tienen respuesta. Que creo que podemos establecer un diálogo que haga posible, bueno, que alguna de las cosas que intencionadamente he querido dejar en el aire susciten vuestro interés. Dejadme tan solo para terminar, y ahora, de verdad, tú me llamas la atención, 3 minutos y pongo punto final. La historia de nuestro pueblo en la modernidad tiene un año, 1971, antes y después de 1971, y me diréis, ¿por qué? ¿Por qué 1971? Porque en 1971 ocurrió algo muy importante en la historia de los gitanos del mundo. Y es que 2 gitanos franceses, muy amigos míos, Leula Ruda y su hermano Banco Ruda, se les ocurrió montar en Londres el primer congreso, llamado muy pomposamente entonces de intelectuales gitanos.
1971, o sea, ahí sí que no habíais nacido ninguno de los que estáis aquí. 1971. Entonces, allí nos reunimos, gitanos y gitanas, pues de unos 40 países aproximadamente, y alguien dijo, oye, en España hay un muchacho que se llama Juan de Dios, 1971, Franco vivo, todavía no hay democracia ni de historias, que se llama Juan de Dios y este podía, y me invitaron y fui a Londres. Qué suerte tuve de ir a Londres, a ese primer congreso de intelectuales gitanos. Duró una semana. Todo lo que allí se decía en romano, en lengua gitana, y yo no entendía nada. No entendía nada, digo, Dios mío, Dios mío. Y había gitanos de los Estados Unidos, de todos los países europeos, y todos se enteraban de todo, y todos podían hablar de todo, no se habían visto nunca en la vida, y hablaban en romano. Claro que durante la semana que duró aquel congreso, yo estaba con mi libretita y me iba apuntando todas las palabras que yo oía y que me parecía que a mí me sonaban. Claro, cuando decían pañí, ya sabía que estaban diciendo agua, me decía, Johanny, los vale, sabía lo que estaban diciendo. Me decía, las bastes, sabía lo que estaban diciendo. Claro. Yo me iba apuntando todo lo que yo creía que entendía. Claro, finalmente hubo una conexión entre aquello que hablaban aquellos gitanos y lo que yo habría aprendido desde chiquitito en mi casa, con mi familia y con mi gente. 1971. Me queda todavía un minuto. 1971. Allí se tomaron unos acuerdos muy importantes, queridos amigos, muy importantes. Primero, pedir a las Naciones Unidas que nos reconocieran como minoría cultural no gubernamental. Yo me vinculé con un médico gitano franco-suizo, el doctor Sibula, murió hace un par de años. Yo fui su ayudante y juntos dimos la gran batalla en Nueva York para conseguir, después de 7 años de lucha, que las Naciones Unidas un día, 28 de febrero, por cierto, nos reconocieran a los gitanos como minoría cultural no gubernamental. Es decir, nos dio, yo creo que literalmente copiado, el mismo estatuto que entonces tenía un personaje muy famoso del mundo árabe llamado Yasser Arafat, que defendía la integridad y la recuperación de Palestina como... Pues igual, una gran diferencia. Ellos reivindicaban un territorio, los gitanos no. O sea, los gitanos españoles querían seguir siendo españoles, franceses, pero como minoría cultural las Naciones Unidas nos otorgaron ese título. 1971 en Londres. Segundo, pedimos una homologación de la lengua gitana. ¡Ah, qué importante! La lengua gitana, uy, qué tentación tengo de explicaros cuáles son las ramas de la lengua gitana. Fuera. Bueno, nosotros creíamos que el caló tenía que ser también una ramita más de los dialectos que integran el idioma gitano. Y a partir de ahí se instaura en la Universidad René Descartes de París un centro de investigación y homologación de la lengua gitana, a cuyo frente está un gitano parisino-albano, Marcel Courtiade, que es el gitano que más sabe de lengua gitana. Es una especie, diríamos, la Real Academia de la Lengua Gitana es Marcel Courtiade, que está en la Universidad René Descartes de París, por cierto, es el director del Instituto de Lenguas Orientales. O sea, estamos hablando de un gitano de una cabeza absolutamente extraordinaria, y todos vamos a él a preguntarle, Marcel, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo otro? Ahora os cuento, como complemento de los 3 minutos, una anécdota muy bonita, muy bonita a propósito de esto. Es la mejor manera de terminar. Conseguimos que las Naciones Unidas nos reconocieran, creamos la bandera gitana. La bandera gitana se crea en Londres en 1971. Ahí discutimos poco. Todos estuvimos de acuerdo en que es el símbolo que mejor representa a nuestro pueblo. Un pueblo que tiene por techo el azul del cielo, que tiene por suelo el verde de los campos. Y por lo tanto es un pueblo libre. Ay Dios, los que vivimos en Cataluña, qué mal lo estamos pasando, coño. Un pueblo que cree que los nacionalismos y las fronteras son artificiales. Oiga, mire usted, el hombre y el ser humano es un hombre. Por cierto que las fronteras normalmente las suelen trazar los payos. Después de una guerra, el que gana la guerra coge el cartabón, lo echa más para allá del mapa y pinta una raya. No. Ciudadanos del mundo, españoles, por supuesto, no faltaba más, y franceses, pero espiritualmente ciudadanos del mundo. Esto se crea en Londres en 1900, el himno gitano, el Yelem Yelem. 1971 fue un momento especialmente importante para
la reafirmación cultural de nuestro pueblo en todo el mundo. Y la anécdota, ahora sí, de verdad, con la que termino es la siguiente. Durante mucho tiempo he estado estudiando la lengua gitana, es mi pasión, estudiando la lengua gitana. Empecé con una cajita de cartón de esa de los zapatos, ¿no? Entonces, claro, con unos cartoncitos, la A, la B, la C, y me iba por Barcelona con otro amigo mío, Antonio Torres. ¿Dónde está la niña? Con Antonio Torres y yo nos íbamos por las calles de Barcelona y por los núcleos de gitanos de Barcelona preguntándole a los gitanos viejos, tío, ¿cómo se dice mesa? ¿Cómo se dice ventana? Y los íbamos apuntándolo en papelitos, luego nos reuníamos los dos por la noche. ¿Cuántas palabras sabes tú? Decía Antonio, 5. Y yo he estado por otro barrio de Barcelona, 4. Las poníamos en un cartoncito y clac, 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 íbamos llenando nuestra cajita de cartón. Hasta que llegó un momento en el que la cajita de cartón se llenó y entonces me compré mi primer ordenador. Esto os va a parecer ciencia ficción. En aquella época de mi juventud había unos ordenadores que se llamaban Commodore. Commodore. El Commodore era un ordenador que tenía una pantalla de fósforo verde y que servía para matar marcianitos. Bueno, pues en ese Commodore fue donde yo puse mi primera base de datos para volcar lo que había en la caja de zapatos al Commodore aquel en cuestión. Y aquello fue creciendo, creciendo, creciendo. Han pasado los años y si en estos momentos publicara el producto de mi investigación serían 3 o 4 tomos así de gordos. Es decir, realmente hay, en estos momentos creo que tiene algo así como 58.000 entradas. Es un estudio muy, muy en profundidad de 40 años. Hasta que un día un amigo mío me dice, coño, Juan de Dios, públicalo, joder, que eres muy viejo, te vas a morir. Coño, y vas a dejar eso ahí, públicalo. Y claro, a todos los investigadores siempre pensamos que todavía falta, que le falta mucho, que hay cosas que faltan. Y me dijo este amigo mío, dice, no te olvides, Juan de Dios, que hay una cosa que se llama segunda edición corregida y aumentada. Coño, pues publica ya lo que tienes, que no se pierda, y ya vendrán segundas ediciones si estás vivo o alguien continuará con la investigación. Y le hice caso. No está publicado todavía, pero está muy avanzado. Pues no tengo medios, no tengo gente que me ayude, pero bueno, está muy avanzado el estudio. Ya no investigo más, demasiado hecho. Lo que tengo ya estoy ordenándolo, poniéndolo, racionalizándolo, para que sea un instrumento útil para el trabajo y para la investigación. Y de pronto me doy cuenta que me falta una palabra. Yo, no es posible, no es posible. ¿Cómo me puede faltar esta palabra? Pero que es una palabra que existe en todos los idiomas. Y empiezo, vamos, tengo una biblioteca que ya os podéis imaginar. Me lo compro todo, todo. En los idiomas que no entiendo, da igual, el ruso, el chino, lo que sea. Cualquier cosa que hable de gitanos está en mi biblioteca. Allí a buscar, ¿cómo es que no tengo esta palabra? ¿Cómo no existe esta palabra en la lengua gitana? Bueno, después de desesperarme viendo que no era posible encontrar un equivalente, en uno de mis viajes a París fui a buscar a Marcel Courtiade, a mi amigo, ese que sabe tanto, el director de la Escuela de Altos Estudios Orientales, gitano como yo, mi amigo, mi maestro, que siempre que le voy a ver llevo una listita de consultas para hacerle. Y en aquella ocasión, cuando fui a verle, le digo, Marcel, estoy absolutamente desesperado. Esta palabra no la encuentro ni en los gitanos de Rusia, ni de Centro Europa, ni de América, en ningún sitio, ni en los dialectos más humildes de los gitanos. Esta palabra no está. ¿Cómo es posible que no esté, Marcel, si esta palabra es un verbo transitivo, es decir, que de común ejercicio para toda la humanidad? ¿Cómo no está en la lengua gitana? ¿Sabéis qué palabra no existe en la lengua gitana? No existe, tú sí. En la lengua gitana no existe el verbo trabajar. No existe. No existe el verbo trabajar. ¿Pero cómo va a existir el verbo trabajar? Que es la maldición de Dios. Claro, Dios condenan al género humano a trabajar el día que a una se le ocurrió coger la manzanita. Estaban desnuditos, felices en el paraíso terrenal, viviendo maravillosamente. Y a mí se le ocurre coger la manzanita, manda huevos, ¿no? Cuando Dios le dice, podéis hacer lo que queráis, menos esto. Claro, y entonces Dios, que es sabio, es Dios que lo sabe todo, muy enfadado con el género humano, les condenó.
cogió su espada de fuego, los echó fuera del paraíso terrenal y les dijo: a partir de ahora os ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente. Los condenó a trabajar. Dice algún gitano sabio: pero como los gitanos no descendemos de Eva, sino de la primera mujer de Adán, no nos afecta la maldición. Y efectivamente no es por esto, como es natural, pero no deja de ser, de verdad que esto es para un estudio universitario, ¿eh? Porque este pueblo no tiene el término trabajar. Evidentemente que sabemos cómo se dice trabajar. Cuando yo le dije a Marcel, pero lo que yo hago es trabajar, lo que tú haces es trabajar. Entonces, trabajar en lengua gitana se dice keraf buti. Keraf buti, que quiere decir literalmente hacer cosas. Los gitanos no trabajamos, hacemos cosas. Entonces, presente de indicativo del verbo trabajar en caló. Yo hago cosas, tú haces cosas, él hace cosas. Nosotros hacemos cosas, vosotros hacéis. Es toda una filosofía. Os lo digo en romano: me querás buti, tú querés buti, voi querel buti. Amén querás buti, tú men queren buti. Es decir, por cierto que en romano la segunda y tercera persona del plural del presente de indicativo son iguales, como en inglés. Es decir, somos un pueblo que hace cosas. Gracias, queridos amigos, por vuestra atención. Tenéis la culpa de que me haya alargado tanto, porque os tendríais que haber movido un poquito más en vuestros asientos. Gracias, alcalde. Ahora sí que estás liberado y muchas gracias, Óscar, muchas gracias, especialmente por la joven que tienes ahí al lado. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias por esta conferencia, por este lujo, por ser gitano y contarnos todas estas cosas. Y yo creo que ahora podemos preguntar, ¿no?, si o queremos compartir algo con este maestro. Lo que sí os voy a pedir, os lo voy a exigir, es que antes de salir de aquí cojáis un trocito de papel, si os apetece, y me escribáis con letra clara vuestro correo electrónico, porque así yo os pondré en mi base de datos de las personas que tengo, que ya es muy numerosa, de las personas que han asistido a este tipo de charlas, y yo las tengo al corriente. Desde el momento en que las incorporo a la base de datos, todo lo que hacemos, las noticias que pueden ser de vuestro interés, salen automáticamente y las recibiréis en vuestro correo electrónico, que a su vez tiene una ventaja. Y es que de esa manera tenéis mi correo también. Por lo tanto, cualquier cosa que me queráis preguntar, que queráis saber, sabéis dónde hay que escribir. Bueno, yo soy un gitano que intenta cumplir siempre con su palabra. Contesto a todo lo que se me pregunta. A veces muy tarde. Que no doy abasto, ¿no? Pero contesto a todo. Uy, gente que se va sin darme el correo electrónico, que no les dejen salir. Muy bien. Era una manera de hablar. Es una manera de continuar esta formación, ¿no? Es una manera de que la información llegue a todos y llegue pues, dosificadamente. Cuando se escribe, no se escribe con más sosiego del que uno habla. Aunque no sé cómo he sido capaz de terminar esta conferencia, porque me acaban de hacer un arreglo en la boca y estoy... Hoy sí, qué horror. Pues hemos disfrutado muchísimo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, hay. Un poquito fuerte, hijo. No puedo entender cómo usted a sus 33 años... A sus 33 años estamos hablando que fue capaz de salir de Cádiz, de la más pobreza, a Barcelona y de ahí a ser uno de los redactores de la Constitución española. ¿Cómo puede ser que usted lograra eso a sus 33 años? ¿Cuánto te lo agradezco, hijo? ¿Cuánto te agradezco esta pregunta? No estaba pactada, ¿eh? No estaba pactada. No me voy a emocionar. Porque esto me permite dar un testimonio a la memoria de mi madre. Mi madre es la culpable y mi madre fue la causante. Gitana analfabeta, inculta. Pero quería que yo fuera al colegio. Quería que fuera al colegio, hijo. No sé por qué,
Pero si ella era analfabeta, ¿por qué quería que yo fuera al colegio? Ella, mis tíos, sus padres, mis abuelos. Tenía una fijación. Quería que fuera al colegio. En mi pueblo había una escuela de los hermanos de la doctrina cristiana, conocidos como los hermanos de La Salle, el colegio de La Salle. Una escuela gratuita, imaginaros en pleno franquismo, ¿no? Y mi madre fue allí, gitanita, y habló. Debo decir también, aspecto importante, mi madre se quedó viuda siendo muy joven. Habíamos nacido yo y mi hermana Mari Carmen, 2. Era muy joven. Se quedó viuda. Yo a mi padre no le conocí. Cuando mi padre murió yo tenía 5 años. Mi hermana Mari Carmen era más pequeña, imposible, yo no me acuerdo. Mi madre era una gitana de una belleza excepcional, muy joven. Y al cabo de unos años se volvió a casar con otro gitano, el Kiko. Y nacieron mis otros 2 hermanos. Somos 4. Los 4 de la misma madre, 2 de un padre, 2 de otro padre. Y luego mi madre murió muy joven, con 46 años. Cáncer horrible de matriz en aquella época. Se la llevó de este mundo. Pero bueno, ella quería que yo fuera al colegio, quería que fuera al colegio. ¿Por qué quería que fuera al colegio? Y yo, como todos los niños, supongo, como la mayoría de los niños, pues no quería ir al colegio. Y lo que hacía era que engañaba a mi madre. Mamá, que me voy al colegio. Mentira, no iba al colegio, me iba al campo a buscar, a perseguir a los gorriones y a los pajaritos y a jugar por el campo. Y cuando calculaba que ya se había terminado la hora de la clase, me quitaba el polvo y me iba a mi casa. Ya he venido. Y la pobre gitana se lo creía. Hasta que un día el hermano Valentín, vaya nombrecito, que era el maestro de la clase a la que teóricamente yo tenía que asistir, se le ocurrió un día decir a los niños: ¿alguien sabe dónde vive Juan de Dios y su familia? Y como siempre hay niños que lo saben todo, uno levantó la mano y dijo: yo lo sé, hermano director. Y le dijo: pues tú ve a su casa y dile a su madre que venga a verme. Y ese niño fue a mi casa y le dijo a mi madre: de parte del hermano director, que vaya usted, que quiere hablar con usted. Y mi madre, pobre gitanita, fue allí, hermano director, y habló con él y le dijo: señora, su hijo no viene al colegio. ¿Cómo que no viene al colegio? Que no viene al colegio, que viene un día a la semana. Pero no viene con... Pero oiga, pero si cada día yo, vamos, lo visto y lo lavo y lo mando para el colegio y tal. Pues señora, no viene al colegio. Así que haga usted el favor de ponerle algún remedio, porque es que si no le quitaremos la plaza. Aquel día, cuando llegué a mi casa, diciendo que venía del colegio, mentira, que venía del campo de correr y de jugar, me dio una paliza. Que mira que han pasado los años. Es como si la estuviera viendo a la gitana, con la caña de la escoba y con la alpargata. Con una alpargata en la mano y con la caña de la escoba. Me dio, pero una paliza que me hizo mucho daño. Me has estado engañando, tienes que ir al colegio, pero mamá... Me arrinconó contra un sitio y me dio una soberana paliza. No falté al colegio durante un tiempo. Al cabo de un tiempo, cuando se me olvidaron los palos, pues volví otra vez a caer en la tentación. Ya mi madre había hablado con el hermano director y le dijo al director: por favor, con el hermano que llevaba mi clase, y le dijo: el día que vuelva a pasar esto, yo se lo agradeceré, mándeme usted aviso. Sí, al segundo día que volví a caer en la tentación, le mandó aviso. Y aquella vez, cuando llegué, vengo del colegio, no venía del colegio, la gitana me estaba esperando. Y entonces, ya con la experiencia de lo que sabía, digo, la que me va a caer encima va a ser mortal. Entonces, salí corriendo. En mi casa hay una especie de altillo al que solamente se puede subir si te agarras a una piedra y das un salto. Y debajo de ese altillo hay un lebrillo comunitario donde las vecinas lavaban la ropa. Entonces mi único refugio era dar el salto y ponerme encima del altillo, porque ahí la gitana no podía subir. Ahí hay que estar muy ágil para poder subir al altillo. Y entonces ella, como si la estuviera viendo, Dios la tenga en su gloria, estoy seguro que me está oyendo y seguramente ahora se ríe. Ella, abajo con su caña de la escoba y con su alpargata en la mano, me decía: baja. Que no bajo, que no bajo. ¿Qué te he dicho que bajes? Que no bajo, que me vas a pegar. Claro que te voy a pegar. Baja. Claro, yo no quería bajar.
hasta que recuerdo que la gitana me dijo, no importa, ya bajarás. Y bajé. Cuando tenía hambre, cuando llegó la noche, cuando no iba a estar todo el día, subí allí en aquel altillo y me pegó. No sé si con más fuerza o menos que antes, pero me volvió a pegar. Ella quería que fuera al colegio y ya nunca más falté. Nunca más falté. Allí terminé, diríamos, lo que era la primera enseñanza. Y llegó la hora, yo tendría entonces casi 13 años, sí, a punto de cumplir los 13, ya era un muchachote. 13 años, ya era un muchacho. Ya le ayudaba yo a ella en el campo a recoger higos chumbos y venderlos. Ya hacía algo para poder llevar a casa, no sé, unas pesetillas de entonces o unos céntimos. Y en mi pueblo, un tal Antonio el del Molino, un rico del pueblo que tenía muchos campos, donde sembraba mucho trigo. Él cogía el trigo, lo vendía, pero también se quedaba con una parte del trigo. Y en su finca lo machacaba, hacía harina y vendía la harina. Y a Antonio el del Molino se le ocurrió pensar, ¿y por qué no fabrico yo también el pan? Y además de vender trigo y harina, también vendo pan. Pero como no tenía horno, buscó a un maestro hornero que hizo el horno, a un oficial para hacer el horno y necesitaba un ayudante, un peón que mojara los ladrillos en agua, que les arrimara con el cubito la mezcla. Y entonces, no sé cómo, yo tenía 13 añillos, pues dijo, el niño de la gitana, decirle que si quiere venir aquí todos los días a trabajar y le daremos 1 kilo de pan y 5 pesetas, 5 pesetas de entonces. La primera vez que he ganado dinero en mi vida. Imaginaros qué contento llegaba yo a mi casa con mis 5 pesetas, que era un dinerito, y mi kilo de pan. Se acabó el hambre. Y Antonio el del Molino, una gran persona, me dijo, mira muchacho, cuando terminemos de hacer el horno, como es natural, despediré al maestro hornero y al oficial, pero a ti no te voy a despedir. Tú te puedes quedar a trabajar conmigo y te enseñaré el oficio de panadero y seguro que tú serás un gran panadero. Dios, con qué alegría fui a mi casa a decirle a mi madre, mamá, Antonio el del Molino, esto algún día lo escribiré en mis memorias. Antonio el del Molino me ha dicho que me quede a trabajar con él, el horno ya está hecho, empezarán a fabricar pan y me va a enseñar el oficio de panadero. ¡Qué bien, mamá! ¡Qué contento! Y aquella gitana dijo que no. Dijo que no, que tenía que seguir estudiando. Pero ¿cómo? Pero que ya tengo 13 años, mamá, que tengo... Tienes que seguir estudiando. Todavía yo me quisiera responder a mí mismo qué pasó por la mente de aquella mujer para obligarme a estudiar y cómo lo hizo. En Puerto Real había una señora llamada Pepa, conocida en el pueblo como Pepa la Coja, porque la pobre Pepa la Coja eran de estos cojos o cojas que no eran un poquito cojos. No. Este era una coja muy coja, que cuando daba un paso era medio cuerpo el que se movía y daba otro paso. O sea, una coja cojísima. Y Pepa la Coja era amiga de mi madre. Pero Pepa la Coja, a su vez, era lavandera en el colegio de los salesianos. Toda mi educación es primero con los hermanos de La Salle y segunda con los salesianos. Los salesianos también tenían una escuela franquista de aquella época. Los salesianos llevaban la educación, los falangistas llevaban la formación profesional. Y Pepa la Coja, que lavaba la ropa de los curas, habló con el rector y le dijo, señor rector, hay un niño que se llama Juan de Dios, que es el hijo de una amiga mía, que es gitana y que es muy listo, y que su madre le gustaría que usted que viniera aquí a este colegio. El colegio estaba imposible, ¿no? Y gracias a Pepa la Coja, una trabajadora humilde, sencilla, paya, no era gitana,
logró convencer a don Antonio Sardón Rodríguez, rector de aquel colegio, para que me hicieran un hueco y pudiera empezar a estudiar ahí, donde hice ya. Entonces había una modalidad del llamado bachillerato laboral y el otro tipo de bachillerato. Y ahí hice los 4 años primeros del bachillerato laboral, que para luego hacer magisterio ya no hacía falta. Ahora sí, tener el bachillerato superior con los 4 años más reválida del bachillerato laboral, ya tenías acceso a la formación profesional. Hijo, ¿qué quieres que te diga? Ese es el origen, es que no hay otro. Ahí aprendí. Yo creo, por otra parte, esta también es una pequeña intimidad, me da miedo porque se está grabando todo esto, pero bueno, como es verdad, me da igual. Yo creo que el rector de esta escuela mía, yo creo que era gitano. Se llamaba don Antonio Sardón Rodríguez, es que lo estoy viendo ahora mismo, se murió hace ya 60 años, ¿cuánto tiempo hace que se murió? Pero ¿cómo es? El color de él, más gitano que yo no parezco, color moreno, aceituna, su sotana, fraile, salesiano. Yo creo que era gitano. Porque yo me decía, ¿por qué tiene este hombre tanta predilección por mí? ¿Por qué me da tantas oportunidades? Me hizo responsable de la biblioteca de la escuela. Montamos una cadena de radio interna, mentira, radio, unos altavoces puestos por todos los pasillos con un cable y dentro de una habitación un picú para poner discos y de vez en cuando hablar por un micrófono. Para mí me hizo responsable de esa historia. ¿Por qué? Los salesianos tienen un departamento que se llama Obra Teatral Salesiana, desde luego sin mujeres, nada más que hombres, en aquella época en la que estábamos, ¿no? A mí siempre me daban un papel en la obra. O sea, tenía una verdad. Yo creo que más. Voy a contar dos detalles muy curiosos de don Antonio Sardón. Yo creo que ahí también estuvo un poco el fundamento de lo que posteriormente he hecho, ¿no? Algunas veces don Antonio, el rector, en mi escuela había 500 muchachos, no estamos hablando de una escuela pequeñita. Igual que en la primera había 80, en esta era ya una escuela de la Falange y de los salesianos muy importante. Una escuela de formación profesional muy importante, 500 muchachos, vamos, que yo era una institución en la provincia de Cádiz. Y alguna vez yo me encontraba, iba por los pasillos y se cruzaba conmigo, y él me decía, ven un momento a mi despacho, Juan de Dios. Sí, señor. Yo ya tendría 14 añillos, 15, 16, 17, los 4 años que estuve allí, ya era un muchachote, ya era un hombre. Y él me decía, ven un momento a mi despacho. Yo iba al despacho del rector, de don Antonio Sardón, él se sentaba en su mesa, me decía, siéntate. Os costará trabajo, que habéis nacido en democracia, entender que en aquella época en la radio había una cosa que se llamaba el parte. El parte era el noticiario del franquismo en toda España, de tal manera que a las 2 de la tarde y a las 8, todas las emisoras de España, privadas y no privadas, tenían obligación por ley de interrumpir su programación y conectar con Radio Nacional de España, donde se daba el parte. Además conservaba nombre bélico, el parte, era el parte. Por lo tanto, da igual, cualquier ciudadano en cualquier sitio de España que fuera con el día, en todo se decía lo mismo, claro, porque era el parte por obligación. El parte era un noticiario evidentemente franquista. Bueno, pues yo me sentaba allí, don Antonio se iba a un aparato de radio así grande de aquella época, un súper heterodino, que no tenía transistores, tenía válvulas, un aparato de válvulas enorme. Y entonces encontraba una emisora que emitiera con claridad. Él se sentaba en su mesa y decía, escucha. Y yo allí escuchaba el noticiario franquista de aquello. De pronto, el locutor que hablaba, por ejemplo, decía, esta mañana su excelencia el generalísimo Franco ha inaugurado un pantano en la provincia de Cáceres. Gracias a la mirada de futuro del generalísimo, los agricultores de esa tierra verán cómo su vida prospera. Y todo es gracias a lo que en un momento tal. Y entonces hacía el panegírico de lo que en aquel momento el locutor estaba transmitiendo. Don Antonio me miraba así muy fijo, bajaba un poquito la voz
y me decía, "Shh, ¿lo has oído?". Y, sí, señor. Y decía, pues no te lo creas. No te lo creas. Otro día, hoy acaba su excelencia de inaugurar, después de estos 25 años de paz en España, unas viviendas para las clases más humildes, y todo esto es producto del esfuerzo, del sacrificio de su excelencia, el generalísimo que vive y piensa en... No te lo creas. O sea, yo creo que de alguna forma, don Antonio, entre mi madre, con su afán de que fuera al colegio, que no quería las 5 pesetas y el pan, quería que yo estudiara. Y don Antonio, por otra parte, que además, un día, qué rollo soy, ¿verdad? Pero bueno, un día dejó un libro de los que estaban prohibidos en España en un sitio por el que él sabía que yo iba a pasar. En la época en la que me estoy refiriendo, los libros de Voltaire, por ejemplo, estaban prohibidos. No se podían leer en España. Entonces él dejó en un lugar por el que yo pasaba un libro de Voltaire, que él sabía que yo lo iba a coger y que lo iba a leer, claro, como efectivamente hice. Y ahí aprendí la mejor definición de democracia. Bueno, todas la sabéis cuando os la recuerde ahora, pero claro, en aquellos momentos para mí era todo absolutamente nuevo. Y creo que nunca nadie ha dado una definición de democracia mejor que esa, en la que entonces creí y sigo creyendo firmemente, y forma parte de los principios que ilustran mi vida y mi comportamiento político. Decía el gran filósofo francés, combatiré tus ideas hasta la muerte. Combatiré tus ideas hasta la muerte, pero con el mismo afán defenderé el derecho que tienes a expresarlas. Coño, qué bonito. Es que se puede decir mejor. Es que si no estoy de acuerdo contigo, coño, voy a tratar de demostrar que lo que tú dices no está bien y que no es bueno y que estás en el error y que conduces al pueblo, a quien tú quieras, por un mal camino. Lo voy a combatir. Pero que nadie te ponga la mano en la boca, ¿eh? Que nadie impida que tú digas y defiendas aquello en lo que tú crees. Porque entonces me convertiré en tu defensor. Bueno, esto es lo que yo pienso y aspiro y deseo para la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Qué difícil es a veces, después de los años en los que llevamos, cuando todavía se oyen cosas que dice uno, pero bueno, es que no ha pasado el tiempo inútilmente. No sé si con esta larguísima respuesta, hijo, he dado respuesta. Se lo agradezco profundamente, señor don Juan de Dios. Preciosa pregunta, pero tampoco tengo otra. Prometo ser infinitamente más breve en las próximas respuestas. Gracias. La verdad es que puedes estar muchos ratos hablando que se te sigue bien, ¿eh? Muchas gracias, querido. Yo iba a plantear algo que me preocupa y que va muy al hilo de todo lo que os he estado exponiendo. Bueno, primero yo creo que es muy positivo el que se haya reducido el nivel de analfabetismo, hasta el 10% que has dicho. Pero bueno, hoy se producen circunstancias como que se ha reducido mucho el asentismo escolar porque es obligatorio estudiar, pero hay asentismo en presencia. Quiero decir que hay muchos alumnos que se les tiene que escolarizar porque es que es obligatorio, pero lo que no está tan claro es que se trabaje para que dejen de tener, o sea, que adquieran conocimientos, por decirlo de otra manera, ¿no? Discúlpame, lo que no está tan claro, ¿qué cosa es? Que no lo entiendo. Sí, no está tan claro, quiero decir, que se consiga que tengan rendimiento escolar. Correcto, correcto. La sociedad que vivimos se basa fundamentalmente en la competitividad. Sin duda. Y sin trabajo, y para poder trabajar hay que entrar en esa competitividad, que no es que me guste demasiado, pero es la realidad que nos toca vivir, ¿eh? El sistema empresarial está montado así y en consecuencia eso es lo que entiendo que los niños gitanos, que en muchos casos están escolarizados, pero que una parte están en ese asentista en presencia, pues lo tienen muy complicado si no van más allá. Es decir, yo entiendo, o sea, yo me alegro mucho de que ya haya mujeres y hombres gitanos que terminan la universidad. Tú hablas de aquí que hay muchos jóvenes que no conocen todo eso que has dicho, pero bueno, yo como tengo una edad a lo mejor cerca de la tuya, pues yo me acuerdo de pequeño que yo cuando iba al colegio no había ningún niño gitano. O sea, los gitanos no iban al colegio. Es decir, entonces a mí me satisface mucho que hoy pues eso ha cambiado mucho.
pero la realidad es que sigue habiendo mucha necesidad de obtener resultados académicos. Y hoy, ya concreto, hay una circunstancia que está produciendo en algunos centros que yo no le veo fácil solución, pero es una realidad. Y es que ante la obligatoriedad que tienen de escolarizar, se escolariza a todo el mundo. Pero como hay alumnos que no son capaces de integrarse escolarmente, seguir el ritmo del conjunto de la clase, se crean clases paralelas dentro del propio centro. Y esto entiendo que es una forma de segregar. Oficialmente no se segrega porque lo que está haciendo es crear unas aulas, podríamos decir, para mejorar el rendimiento escolar. Pero la cuestión es que no se está, o sea, yo creo que mayoritariamente los niños que van a esas aulas paralelas terminan por no integrarse y no obtener, quiero decir, la titulación, no acabar los estudios con un cierto rendimiento. En consecuencia, si en la sociedad que vivimos competitiva no somos capaces de sumarnos a este carro con el sistema educativo, está claro que siempre van a estar en la exclusión. Suscribo lo que dices desde la primera letra hasta la última. Estoy completamente de acuerdo en el análisis que acabas de ofrecer. Supongo que lo habéis oído todos perfectamente. Es que creo que no se puede decir mejor. En una sociedad competitiva, o metes cosas aquí, las desarrollas hasta donde tus capacidades personales lo permitan, o estás condenado a no poder desarrollar nada y estarás condenado a estar siempre en el último escalón del progreso y del desarrollo. Dicho lo cual, voy a dar la solución. ¿Qué más quisiera yo que fuera la solución? Pero voy a decir cómo lo hacen otros. Lo que pasa es que, claro, tengo mucho miedo de eso que se está grabando. Y luego, si alguien no interpreta bien lo que digo, tengo que tener... Lo he planteado yo, asumo la responsabilidad. No, yo voy a decir cómo... Yo no quiero decir que se tenga que hacer así, cámara, yo no digo que se tenga que hacer así. Pero digo cómo lo han hecho en otros sitios. Se empieza a hacer en España. Tony Blair, que fue primer ministro del Reino Unido, antes que Cameron se le ocurriera hacer lo del referéndum que le está costando a ese país el calvario por el que están pasando, ¿no? Tony Blair, además, era muy españolista y venía de vacaciones aquí, venía con Aznar y eran amigos, y también de Felipe. O sea, era un buen tío. Yo le tengo confianza y le tenía respeto. ¿Qué hizo Tony Blair? Socialdemócrata, bueno, no era precisamente la imagen de un conservador retrógrado, ni mucho menos. ¿Qué hizo? Hizo posible una ley que fue muy discutida en la Cámara de los Comunes, incluso en el Senado de la Cámara de los Lores. Duró un par de años de discusiones tremendas. ¡Ay, Dios, qué duros y qué difíciles son los ingleses! Los he padecido durante 12 años en el Parlamento Europeo. ¡Pah! Dios mío. Y es un pueblo que lo admiro, por otra parte, O sea, yo me debato en mi interior en una especie de conflicto. O sea, por una parte, he batallado tantos con ellos, con mis propios compañeros socialistas, O sea, en las reuniones internas del grupo tenía que batallar contra ellos, coño, porque yo digo, estos no son socialistas, joder, estos tíos son trotskistas, coño. Que es imposible que se pueda seguir adelante. O sea, gente muy difícil que ponen... Bueno, siguen utilizando un sistema métrico decimal distinto, conducen por la izquierda, tantas veces se desea, digo, coño, que los eche, joder, de la Unión Europea. Estos tíos nada más que crean problemas y conflictos. Ah, mentira, eso lo decía yo en momentos de reacción, de enfado, porque siempre he tenido por ellos una admiración profunda, profunda. Un pueblo que no tiene constitución, no la necesita. No necesita para ser un pueblo demócrata, son demócratas. Compiten con nosotros diciendo si ellos inventaron el parlamentarismo. Yo creo que no. Creo que el parlamentarismo se inventó en León antes que en ningún otro sitio del mundo, antes que ellos. A lo mejor una semana antes que los ingleses, pero parece ser que está documentado que fue en España, y concretamente en León, donde existió el primer parlamento de la historia de la humanidad. Pero bueno, que yo les admiro profundamente. Un pueblo que no tiene constitución y que respeta las leyes y que es un pueblo radicalmente demócrata. Podría ofrecer muchos ejemplos del comportamiento de estos hombres y mujeres, pero que no vienen al caso en estos momentos.
Bien, pues un día Tony Blair propició que se hiciera una ley que está vigente todavía en el Reino Unido. Fijaros bien, es terrible. O es la ley que él hizo y que fue aprobada. Todo niño que sea acogido por las calles de cualquier ciudad del Reino Unido en horas escolares, escogido por la policía o por los miembros del ayuntamiento en cuestión encargados de la vigilancia escolar o por el cuerpo especializado en este tipo de cosas, ese niño que hace por la calle a las 11 de la mañana cuando tendría que estar en el colegio, lo cogen, se lo llevan, ¿dónde? A la comisaría de policía, no, al ayuntamiento, a una oficina de servicios sociales, a un lugar, y tienen al niño allí, no preso ni retenido, pero tienen al niño allí, hasta que, eso sí, la policía municipal o el agente pertinente va a buscar a los padres, que vengan a recogerlo. Y entonces los padres llegan allí y hay una persona, lo dice la ley, ¿eh? Hay una persona que dice, señor, su niño esta mañana a las 11 de la mañana estaba en la calle Street, no sé cuánto tal, andando solo. A esa hora tendría que estar en el colegio, usted lo sabe, ¿no? El padre o la madre pues va y dice, sí, mire usted, pero el niño no me hace caso, el niño se va, da la explicación que sepa, ¿eh? Y entonces le dicen los responsables de esa función. Bueno, pues que sepa usted que está avisado por primera vez. Sabe usted que la ley contempla este aviso 3 veces, con consecuencias muy distintas. En esta primera vez queda usted informado. Usted no quiere que su niño vaya al colegio, que no vaya. Pero lo tiene usted en su casa, ¿eh? Por la calle no. Si está por la calle en hora escolar, las consecuencias serán terribles. ¿Qué pasa la segunda vez que cogen al niño? La segunda vez que cogen al niño, porque claro, ya ha quedado registrado, vuelven a llamar al padre y a la madre, o a sus tutores, o de quien el niño dependa, y ahora ya les leen la cartilla. Bueno, ya está, la segunda vez, usted queda aquí registrado con su nombre, su apellido, usted, madre, señora, también. Se les abre un expediente. Igual que en la primera vez, no hay expediente. La primera vez simplemente es alertarles, hombre, que no esté el niño en la calle en las horas de colegio. Nosotros no vamos a entrar en su casa para ver si el niño está o no está, pero en la calle no. El niño tiene que estar en el colegio. Ahora ya no. Ahora usted ya está advertido, firme aquí este papel, tal, porque usted sabe cuáles serán las consecuencias si el niño por tercera vez es encontrado por la calle en horas de escolaridad sin ir al colegio. La tercera vez le ponen al padre una multa equivalente a 1.000.000 de pesetas. En euros no sé cuánto será eso, pero debe ser mucho dinero. ¿Cuánto? 6.000 euros. 6.000 euros de multa la tercera vez que el niño sea acogido en la calle. Y si el padre no tiene dinero, como lógicamente no lo tiene, para pagar esos 6.000 euros, 1 mes de cárcel efectivo, real. No trabajos para la comunidad, no viene por la mañana, no. 30 días con sus mañanas y sus noches en la prisión del condado o donde corresponda. Dios, la polvoreda que esto formó en el Reino Unido. Ahí encontrabas de todo, ¿no? Estos tíos, como me decía a mí una maestra también, porque en el mundo hay de todo, hay locos para todos los tipos. Yo que estaba a favor de esa norma absolutamente, me decía una maestra un día, pero ¿cómo puede usted aceptar eso si sus padres y la libertad? ¿Dónde está la libertad sagrada de los padres? Si sus padres no quieren que el niño vaya al colegio, ¿quién es el Estado para obligarle a que vaya al colegio? Porque a lo mejor sus padres, en el libre ejercicio de la libertad que tienen, no les gusta el modelo de sociedad en la que estamos viviendo. No quieren que sus hijos adulteren su pensamiento con lo que dice y por lo tanto, ¿por qué se le tiene que obligar a ir al colegio? Esta discusión la he tenido yo con maestros y con maestras en el Reino Unido muchas veces, o sea, encrespados, porque nosotros desde la Unión Romaní
defendíamos... Hombre, hay que tener mano dura. ¿Por qué? Porque lo que está en juego... Yo normalmente acostumbraba a decirles a estas personas, generalmente, perdón que nadie me diga machista, pero eran chicas jóvenes, muy revolucionarias, coño, en el Reino Unido. Eran con las que tenía principalmente conflictos, ¿no? Y yo les decía, mira, hija, yo lo que dices lo entiendo. Y hasta estoy dispuesto a aceptarlo si tú me concedes una cosa. Dígame usted, porque cuando usted habla de libertad, no está hablando de la misma libertad de este niño y de sus padres. Porque usted es una persona libre que cuando quiera deja de ser maestra aquí y se va a trabajar a otro sitio y se gana la vida. Y cuando no quiera eso, aprende otra cosa y se dedica a otra actividad. Ese es el ejercicio de su libertad. Estos no, Estos no. Estos no tienen el mismo nivel de libertad que tiene usted. Cuando estos tengan el mismo nivel de libertad que tiene usted, estoy dispuesto a aceptarle lo que está diciendo. Pero primero tienen que tener ese nivel de libertad para poder hacer lo que usted puede hacer y ellos no, ¿no? En España ya hay un par de jueces, uno en La Coruña, y hace unos 2 o 3 meses he leído otro, me parece que aquí en Castilla, que ha condenado también a los padres de unos niños, pues me parece que a más de un mes, a 2 meses de cárcel, sometidos a tal, por haber demostrado que no mandan a los niños al colegio. Yo, que los niños vayan al colegio es un mandamiento sagrado para mí, y ya creo que lo he demostrado con la experiencia de mi propia persona. Hay que ir al colegio. Y esto cuando se lo digo a las madres gitanas, cuando hablo con ellas a solas, intensifico mucho lo que les digo y les digo, y soy gitano como vosotras, y no creáis que porque no mandéis al niño al colegio, por eso le queréis más. Pues ya sé cómo sois todas, joder, igual que en mi casa también. Ay, en el invierno, pobrecito niño, con el frío que hace, ¿cómo lo voy a levantar, pobrecito? Déjalo en la camita, que está calentito, lo vamos a mandar ahora al colegio. ¡Coño, por eso no lo quieres más! El niño tiene que ir al colegio. No tenemos tiempo, yo me supongo. Lo digo porque aquí también hay un control del asentismo, no sé si funciona así. Si eso no era exactamente lo que le quería decir, sino cuando al final se está yendo al colegio, porque es obligatorio ir al colegio y hay un control del asentismo, y son los centros los que no se ocupan de obtener rendimiento escolar del alumno, y porque consideran que es un alumno difícil, podríamos decirlo de alguna manera, y se crean clases paralelas para esos alumnos difíciles y se asume que tiene que pasar la etapa escolar creando los menos problemas posibles, aunque no aprendan absolutamente nada. Y ese es el problema que hoy ya tenemos. Estamos en un paso más allá, por decirlo de alguna manera. No solo es cuestión de acudir, sino de obtener el rendimiento escolar para poder competir en esta sociedad que nos toca vivir. Bueno, muchas gracias. Muy complicado lo que estoy planteando. Muy complicado, y es porque, claro, ¿contra qué vamos? Contra la posibilidad de creación de esos núcleos separados ante jóvenes que entendemos que no pueden estar en el otro sitio porque obstaculizan el desarrollo normal de la enseñanza. Y yo qué sé, a lo mejor es que habría que intensificar más en ese grupo aparte, porque no diré yo de buen principio, ¿qué coño grupo aparte? Allí con los otros, y se joden a los otros que les fastidien, porque el maestro, no, hay que ser un poquito más de racionalidad, no lo sé. Bueno. Me quedo con la inquietud. Bueno, es una lástima, pero tenemos que terminar. Comenzaba diciendo que era un honor para mí inaugurar este curso en nombre del rector, y ahora es un nombre, lo doy por abierto para que puedan seguir trabajando. Quiero dar las gracias muy especialmente a nuestro invitado de honor, el maestro Juan de Dios, yo creo que le podemos llamar maestro, ¿verdad? Y nada, enhorabuena también a la Facultad de Educación por organizar estas jornadas. Felicidades a los gitanos que quieren estudiar, manteniendo su identidad cultural, y muy especialmente a nuestras mujeres gitanas. Les dejo para que puedan continuar con estas jornadas, que en nombre del rector declaro inauguradas. Me voy con esta preciosa carpeta y con el pin de camarón, que me encanta. ¿Ah, sí? Y nada, que disfruten y aprendan mucho. Camarón su cara. ¿Y yo por qué no tengo una cosa pues de no esa? sé, pero no se lo voy a dar, detrás. No, es diferente. Es diferente. Unió pro romaní. La cambiamos, si quieres. No, yo iba a decir, me quedo con camarón. Esto ya es marginación. Vale. Bueno, quedan inauguradas las jornadas. Muchas gracias.